Le pregunté a mi esposo si mi mejor amigo podía unirse a nuestra relación, y se fue sin decir una palabra. Nunca pensé que sería la mujer que cuenta esta historia. Soy Nora, tengo 34 años, y destrocé mi matrimonio con lo que creí que era una idea brillante. Ahora, mirando atrás, no puedo creer que fuera tan estúpida como para pensar que a Mauro le parecería bien. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando dejas que tus fantasías se apoderen de ti. Mauro y yo habíamos estado juntos 8 años, casados 5. Él siempre fue el estable. Alguien en quien confiar, trabajador, el tipo de hombre que recuerda el cumpleaños de tu madre. No era exactamente la persona más emocionante del mundo, pero era mío. Luego estaba Theo. Conozco a Theo desde antes que a Mauro, y siempre hubo cierta energía entre nosotros. Theo era el camino que no tomé. Ya sabes, el que hubiera pasado que nunca desaparece del todo. Empezamos a salir todos juntos hace más o menos un año, cuando Theo volvió a la ciudad. De hecho, fue Mauro quien sugirió tomar algo juntos esa primera vez. Si él hubiera sabido lo que estaba poniendo en movimiento. Los vi darse la mano esa noche, midiéndose mutuamente de esa forma rara en que lo hacen los hombres. Mauro fue educado, pero noté que captó algo. Las mujeres siempre lo notamos. Entre nosotros, yo vi la forma en que Theo me miró cuando Mauro fue a por otra ronda. Esa mirada lo dijo todo. Quedamos quizás 5 o 6 veces después de eso. Cosas informales, ver un partido, barbacoas en el patio, nada especial. Pero cada vez había esos momentos. Theo decía algo que hacía referencia a nuestro pasado y yo me sorprendía riendo demasiado. O me ayudaba a coger algo de la cocina, quedándose demasiado cerca. No pasó nada. No soy esa clase de mujer. Pero la posibilidad quedó flotando en el aire como un perfume. Empecé a pensar en Theo cada vez más, a compararlo con Mauro, a imaginar escenarios. Solo eran ensoñaciones, me decía a mí misma. Todo el mundo lo hace. Pero luego empecé a tener el teléfono más cerca, a añadir una contraseña extra, a cerrar la aplicación de mensajes cuando Mauro entraba. No ocurría nada inapropiado. En serio, solo charla amistosa. Pero sabía que Mauro no entendería los chistes privados o esos mensajes a altas horas de la noche que eran totalmente inocentes. Bueno, casi inocentes. La idea se me ocurrió después de demasiadas copas y una noche de navegar por un artículo sobre relaciones modernas. La gente hace este tipo de cosas ahora. Añaden a una tercera persona a su relación. Tiene un nombre elegante y todo. Y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué elegir entre estabilidad y emoción cuando podría tener ambas? Sé lo que estás pensando. Esta chica está delirando. Y quizá lo estaba, pero en mi cabeza tenía todo el sentido del mundo. Mauro me comprende la mayoría de los días. Theo me comprende a veces. Todos felices. Mauro sería el principal, por supuesto, el marido, el proveedor, la base. Theo solo sería algo suplementario, un añadido, una función extra. Lo planeé todo en mi cabeza. Mauro siempre fue razonable. Vería la lógica. Seríamos adultos al respecto. La prima de nuestra amiga Estela estaba en algo parecido, y por lo que se veía en sus redes sociales parecían bastante felices. Además, no es que estuviera pidiendo mucho. Solo una pequeña ampliación de nuestra definición de nosotros. Solo un poco de margen en nuestros votos. Así que, un viernes por la noche, me puse ese vestido negro que le gusta a Mauro. Preparé su cena favorita, abrí una botella de lo bueno y esperé el momento perfecto. Mirando atrás, me doy cuenta de que ni una sola vez consideré que diría que no, y mucho menos lo que realmente sucedió. Pero me estoy adelantando. Recuerdo pensar, mientras le servía su segunda copa de vino, que estaba a punto de solucionar todos mis problemas de una vez. Tener la tarta y comérsela también, como se suele decir. Dios, qué idiota fui. Había ensayado lo que iba a decir una docena de veces en la ducha esa mañana. Las palabras tenían que sonar casuales, como si fuera solo una idea divertida con la que había estado jugando, no algo en lo que había estado obsesionada durante meses. Incluso practiqué mis expresiones faciales en el espejo mientras Mauro estaba en el garaje. Ni demasiado entusiasmada, ni demasiado seria, solo curiosa y con la mente abierta. La mesa estaba perfecta esa noche. Velas, la vajilla buena, su lasaña favorita burbujeando en el centro. Incluso me había maquillado para un viernes en casa, lo que debería haber sido su primera señal de alarma. Mauro llegó del trabajo, me dio esa sonrisa cansada que siempre tiene después de sus largas jornadas, y preguntó qué se celebraba. Necesito una ocasión para hacer algo bonito, recuerdo que dije con tono inocente. Me dio un beso en la mejilla y fue a ducharse. Rellené mi copa de vino para tener valor líquido. La cena transcurrió exactamente como estaba planeado. Lo dejé hablar del trabajo, fingí escuchar mientras repasaba mentalmente mis líneas una vez más.
Estaba en medio de una historia sobre algún problema con un cliente cuando decidí que era el momento. Cariño, interrumpí, extendiendo la mano hacia él sobre la mesa. He estado pensando en nosotros últimamente. Su tenedor se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Eso suena serio. No es serio, solo. He estado pensando en cómo mantener las cosas emocionantes entre nosotros. Tomé otro sorbo de vino. Ya sabes, después de 8 años juntos. Su expresión se suavizó. Pobre, probablemente pensó que le sugería unas vacaciones o tal vez probar algo nuevo en el dormitorio. Ojalá. He estado leyendo sobre cómo algunas parejas abren un poco las cosas. Apreté su mano, intentando parecer pensativa y sexy a la vez. No como ver a otras personas por separado, sino juntos. Mauro dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Qué es exactamente lo que sugieres, Nora? Fue entonces cuando lo solté. Sin preámbulos ingeniosos. Sin más rodeos. ¿Qué te parecería invitar a alguien más a nuestra relación? ¿En el sentido romántico? El silencio que siguió pareció eterno. Mauro me miró como si acabara de sugerir que robáramos un banco. ¿Quieres que tengamos un trío? Preguntó al fin, con una voz inquietantemente tranquila. No. Bueno, tal vez eventualmente, pero no es de eso de lo que hablo, me apresuré a aclarar. Hablo de una relación real, los tres juntos. Intenté sonar casual, como si estuviera sugiriendo probar un restaurante nuevo. Él bebió un largo trago de agua. ¿Tienes a alguien específico en mente, o es hipotético? Mi corazón se aceleró. Era el momento. En realidad, sí. Estaba pensando, tal vez, en Theo. La forma en que Mauro se quedó helado me dijo todo lo que necesitaba saber, pero seguía hablando, las palabras saliendo cada vez más rápido mientras su expresión se oscurecía. Ya nos conoce a los dos. Nos llevamos muy bien y solo creo que podría ser algo muy especial. ¿Y estás acostándote con él? Mauro me interrumpió. Su voz era mortalmente baja. ¿Qué? No. Dios, no. Nunca te sería infiel. Decía la verdad. Técnicamente, no nos habíamos acostado, solo habíamos intercambiado mensajes, coqueteado, soñado. Pero quieres, dijo él, sin inflexión alguna. No se trata de querer acostarme con alguien más, mentí. Se trata de expandir nuestro amor, de probar algo nuevo juntos. Mauro solo me miró durante un largo rato. Luego dijo que necesitaba tiempo para pensar y se fue a la cama temprano. Conté eso como una victoria. Al menos no dijo que no de inmediato. A la mañana siguiente, intenté acurrucarme junto a él, actuar como si todo fuera normal. Me preguntó sin rodeos. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo algo por Theo? Debería haberlo negado. En cambio, lo besé y susurré. Eso no cambia lo que siento por ti. Lo cual no era una respuesta en absoluto. Mauro no llegó a casa después del trabajo al día siguiente. Intenté llamarlo, pero caía directamente al buzón de voz. Envié mensajes, no hubo respuesta. Para la medianoche, estaba frenética, enviándole spam al teléfono, escribiendo a sus amigos, incluso llamando a su trabajo. Nadie lo había visto. Casi llamé a la policía, pero algo me detuvo. En el fondo, sabía exactamente dónde no estaba. Aquí conmigo, su esposa, que acababa de sugerir traer a otro hombre a su matrimonio. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono finalmente vibró. Un solo mensaje de texto, necesito espacio. Estoy bien. No llames. Eso era todo. 8 años juntos y recibo 5 palabras. Pasé el día siguiente alternando entre furia y pánico. ¿Cómo se atrevía a desaparecer así? También, ¿y si le había pasado algo? ¿Y si iba a volver? ¿Y si llamaba a Theo? No llamé a Theo. Algo me decía que eso empeoraría todo infinitamente. Al tercer día de la desaparición de Mauro, oí su llave en la cerradura. Llevaba sentada en el sofá con el mismo pijama durante 2 días, mirando fijamente mi teléfono. Parecía horrible, sin afeitar, con los ojos rojos, aún con la ropa de trabajo de hacía 3 días. ¿Dónde has estado? Exigí, como si tuviera derecho a ser la enfadada. Conduciendo, pensando, respondió, con la voz ronca. Me quedé en un área de descanso a las afueras. Se sentó frente a mí, no a mi lado. Mala señal. Mauro, no puedes desaparecer durante días por una conversación. ¿Una conversación? Se rió, pero no había humor en ello. Nora, me preguntaste si tu amigo podía unirse a nuestro matrimonio después de haberte visto coquetear con él durante meses. Después de que empezaras a esconder el teléfono y a cambiar tus contraseñas. Después de que empezaras a buscar cualquier excusa para mencionar su nombre. ¿Había sido tan obvia? No pasó nada físico, insistí. Pero querías que pasara. No me mientas, Nora. No ahora.
Miré mis manos. Es complicado. En realidad, no lo es. Mauro se levantó. He pasado 3 días pensando en esto y es muy simple. Tienes sentimientos por Theo. Quieres permiso para actuar sobre ellos sin perderme a mí. Quieres que yo diga que está bien para no sentirte culpable. Puesto así, sonaba horrible. Te voy a preguntar una vez más, dijo. Y necesito la verdad. ¿Lo amas? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Podía mentir. Debería mentir. En cambio, susurré. Los amo a los dos. Mauro asintió lentamente, como confirmando algo que ya sabía. Luego caminó hacia nuestro dormitorio. Oí cajones abriéndose, puertas del armario deslizándose. Cuando regresó, llevaba una bolsa de deporte. ¿Qué estás haciendo? Mi voz sonó extraña, distante. Voy a quedarme con mi hermano en Florida durante un tiempo. Necesito averiguar qué quiero. No te vayas, dije, comprendiendo por fin la magnitud de lo que ocurría. Podemos hablar de esto. Podemos olvidar todo el asunto. Mauro me miró con tanta tristeza que casi no podía soportarlo. Ese es el problema, Nora. No podemos olvidarlo. Tú no puedes dejar de sentir lo que sientes por él, y yo no puedo dejar de oír lo que dijiste. Cuando se dio la vuelta para irse, la desesperación se apoderó de mí. ¿Recuerdas lo que prometimos antes de casarnos? Sin infidelidades, sin divorcio. Esas eran nuestras únicas reglas. Hizo una pausa en la puerta. Qué curioso que recuerdes la segunda regla, pero olvidaste la primera. No fui infiel. No. Preguntó en voz baja, y cerró la puerta tras de sí. Me desplomé en el suelo, con el teléfono en la mano, 50 mensajes de texto sin respuesta para Mauro brillando en la pantalla, y un nuevo mensaje de Theo. Hola, extraña. Hace tiempo que no sé de ti. ¿Tomamos algo pronto? Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación. Pasaron 2 semanas sin noticias de Mauro, más allá de un mensaje de texto seco confirmando que había llegado a Florida sano y salvo. Me había puesto enferma tantas veces en el trabajo que habían dejado de preguntar cuándo volvería. La mayoría de los días solo deambulaba por nuestra casa vacía y silenciosa, repitiendo todo en mi cabeza, tratando de averiguar dónde exactamente había salido todo mal. No era justo. No había hecho nada malo en realidad. Tener sentimientos no es ser infiel. Ser honesta sobre esos sentimientos debería contar para algo, ¿verdad? Estaba intentando hacer lo correcto desde el punto de vista ético al plantearlo en lugar de andar a escondidas. Mauro actuaba como si ya lo hubiera traicionado, cuando todo lo que había hecho era iniciar una conversación. Intenté explicar esto a mi hermana durante una de sus llamadas de control, pero incluso ella parecía escéptica. Nora, dijo suavemente, ¿cómo te sentirías si Mauro te pidiera traer a alguna mujer a tu matrimonio? Eso es completamente diferente, espeté. ¿Cómo? No podía articular muy bien por qué, pero simplemente lo era. No estaba sugiriendo reemplazar a Mauro. Solo quería más. ¿Era eso tan terrible? Después de 3 semanas de silencio, finalmente me derrumbé y le envié un mensaje a Theo. Solo algo casual. Hola, he estado lidiando con algunos asuntos personales. Necesitaría a un amigo. Su respuesta no fue la que esperaba. Me enteré de que tú y Mauro tienen problemas. Probablemente sea mejor que no salgamos ahora. ¿Enterado por quién? Me sentí enferma. ¿Estaba Mauro hablando con Theo? ¿Estaban nuestros amigos hablando de nosotros? La humillación ardía más que el rechazo. Revisé las redes sociales de Mauro en busca de pistas. Nada. No había publicado nada desde antes de que todo esto sucediera. Pero noté algo peor. En sus fotos recientes, nuestros amigos mutuos habían comentado con emojis de corazón y mensajes de apoyo. Ánimo. Te queremos. Llámame si necesitas algo. Nadie me enviaba esos mensajes a mí. Llamé a una de nuestras amigas pareja, Ana y Davi. Ana contestó, pero sonó incómoda. Sí, habían oído que algo pasaba con nosotros. No, ella no quería tomar partido. Sí, había hablado con Mauro. No, realmente no podía hablar en ese momento. Las paredes se cerraban a mi alrededor. Todos lo sabían. Todos me estaban juzgando. Y lo peor de todo, Theo, la razón misma de este lío, básicamente me había dicho que me fuera. Esa noche, después de demasiado vino y una triste cena congelada, hice algo de lo que no me enorgullezco. Le envié un mensaje a Mauro, cometí un error. Te extraño. Por favor, vuelve a casa. A la fría luz de la mañana, me arrepentí inmediatamente. No porque no fuera cierto, porque sí lo extrañaba, sino porque se sentía como una rendición, como admitir que estaba equivocada cuando aún no estaba convencida de estarlo. Mi teléfono permaneció en silencio todo el día. Sin respuesta. Luego, justo cuando me estaba quedando dormida,
llegó una respuesta. Yo también te extraño, pero no sé cómo volver a partir de esto. Esas palabras me dieron esperanza y me destrozaron simultáneamente. Él aún se preocupaba, pero no veía un camino a seguir. Pasé los siguientes días construyendo la respuesta perfecta, algo que lo trajera a casa sin que yo tuviera que humillarme demasiado. Me decidí por, podemos superar cualquier cosa juntos. Lo nuestro vale la pena luchar por ello. Enviar. Espera. Nada. Pasaron días. Mi hermana trajo comida porque no podía enfrentarme al supermercado donde todos podrían susurrar sobre mí. Empecé a darme cuenta de cuánto de mi vida estaba enredada con la de Mauro. Nuestros amigos eran en realidad sus amigos. Nuestras rutinas estaban construidas en torno a su horario. Incluso nuestra casa parecía pertenecerle más a él que a mí, llena de muebles que él había elegido y fotos familiares dominadas por sus parientes. Sin Mauro, ¿quién era exactamente? Y sin Theo, quien todavía no respondía a mis mensajes cada vez más desesperados. ¿Para qué había servido todo esto? La horrible verdad comenzó a asaltarme. Había apostado todo por una fantasía, y ahora podía perderlo todo. Un mes después de irse, Mauro envió un mensaje diciendo que venía a recoger más de sus cosas. Mi corazón dio un vuelco. Era mi oportunidad de arreglarlo todo. Pasé todo el día limpiando, preparando su comida favorita, incluso maquillándome por primera vez en semanas. Si él podía verme, recordar lo que habíamos tenido juntos, seguramente reconsideraría. El Mauro que cruzó nuestra puerta no era el hombre que se había ido. Parecía más saludable, más descansado. Se había cortado el pelo, había perdido algunos kilos. Aparentemente Florida le sentaba bien. «Te ves bien», dije, intentando sonar casual y no desesperada. «Gracias», respondió, sus ojos sin encontrarse del todo con los míos. «No puedo quedarme mucho». «Hice la cena», dije, señalando la cocina donde su lasaña favorita se mantenía caliente. «Pensé que podríamos hablar». Él vaciló. «Nora, por favor», supliqué. «Solo la cena, eso es todo». Aceptó de mala gana. Nos sentamos a nuestra mesa del comedor como extraños. Serví vino que él no bebió y comida que apenas probó. He estado pensando mucho, comencé con cuidado, con mi discurso ensayado listo. Lo que sugerí fue un error. Estaba confundida, pero ya no lo estoy. Quiero nuestro matrimonio, solo nosotros dos. Mauro me miró durante un largo momento. ¿Y Theo? Historia antigua. Mentí. Ni siquiera he hablado con él. Al menos esa parte era técnicamente cierta. Él no había devuelto mis llamadas. Interesante, dijo Mauro. Porque él me llamó la semana pasada. La lasaña se convirtió en cemento en mi estómago. ¿Qué? Quería disculparse. Dijo que le habías estado enviando mensajes constantemente desde que me fui. Dijo que le habías contado que yo estaba completamente de acuerdo con que los tres estuviéramos juntos, pero que necesitabas que él me convenciera directamente. Mi rostro ardía. Eso no. Yo no. Me mostró los mensajes, Nora. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el tic-tac del reloj de la cocina. Estaba desesperada, susurré por fin. Estaba intentando cualquier cosa para arreglar esto. Mauro apartó su plato. Vine aquí hoy con los papeles del divorcio. Iba a pedirte que los revisaras. Que te tomaras tu tiempo para conseguir un abogado. Las lágrimas saltaron a mis ojos. Mauro, no. Pero ahora ni siquiera estoy seguro de que necesitemos alargar esto. Se levantó. Los haré llegar. Creo que es mejor que no nos veamos más. Lo seguí al dormitorio donde él empacó otra maleta con eficiencia. Esto no podía estar pasando. No así. ¿Y nuestras reglas? Supliqué. Sin divorcio, ¿recuerdas? Lo prometimos. Cerró la cremallera de la maleta. También prometiste abandonar a todos los demás, si no recuerdo mal. No te fui infiel. Me fuiste infiel en tu corazón, Nora. Mentiste. Manipulaste. Intentaste cambiar las reglas sin mi consentimiento. Su voz era firme. Decidida. Y ahora sigues mintiendo, incluso cuando te enfrentas a la prueba. Mientras caminaba hacia la puerta, el pánico me abrumó. No puedes simplemente tirar 8 años a la basura. No puedes simplemente dejar de amar a alguien. Mauro hizo una pausa, con la mano en el pomo. Esa es la cuestión. Yo no dejé de amarte. Tú dejaste de amarme solo a mí. La puerta se cerró tras él con una terrible finalidad. Esa noche, entre lágrimas y rabia, hice lo impensable. Subí un estado vago y autocompasivo en redes sociales sobre personas que muestran sus verdaderos colores, y que a veces el amor no es suficiente. Etiqueté a Mauro en él. En una hora, había perdido a 20 amigos. Por la mañana,
Me di cuenta de que Mauro me había bloqueado por completo, y que la mayoría de nuestros amigos mutuos me habían eliminado o restringido lo que podía ver. Oficialmente me había convertido en la villana de mi propia historia. El divorcio se finalizó 6 meses después. No impugné nada. No podía soportar la idea de alargarlo y de que todo el mundo supiera aún más de nuestros asuntos personales. Mauro fue sorprendentemente generoso con el acuerdo, dejándome quedarme con la casa que ya no podía permitirme mantener por mi cuenta. Tuve que venderla 3 meses después, mudándome a un apartamento de una habitación que resonaba con vacío. Mientras tanto, a través de conocidos mutuos a los que no podía dejar de seguir, me enteré de que Mauro había conseguido un ascenso y se había mudado permanentemente a la oficina de Florida. Theo, como era de esperar, había desaparecido por completo de mi vida. Lo último que supe es que se había mudado a otro estado por una oportunidad laboral. Nunca se puso en contacto para ver cómo estaba después de que todo se viniera abajo. Mi hermana era la única persona que aún me llamaba regularmente, aunque incluso ella se había cansado de mi negativa a aceptar la responsabilidad. «Necesitas terapia, Nora», decía durante nuestras llamadas cada vez más breves. «Necesitas entender tu parte en todo esto». Pero, ¿qué había que entender? Yo había querido algo, había sido honesta al respecto, y todos me habían abandonado por ello. En todo caso, yo era la víctima. Hasta que la fiesta de Navidad en mi nuevo trabajo cambió todo. Llevaba allí aproximadamente un año, finalmente empezando a reconstruir un atisbo de vida. La cultura de la empresa daba mucha importancia a que las parejas asistieran a los eventos, y había logrado esquivar las preguntas sobre mi estado civil hasta entonces. Pero esa noche, mientras estaba sola junto a la mesa de los postres, mi jefe se acercó con su esposa y otra pareja. «Nora, ¿has conocido a nuestro nuevo director regional? Acaba de trasladarse desde nuestra oficina de Florida». Me giré, con una sonrisa de plástico lista, y me quedé helada. Mauro estaba allí, con el brazo alrededor de una mujer morena y menuda, que lo miraba con adoración indisimulada. «Ya nos conocemos», dijo Mauro con desenvoltura, sin rastro de emoción que traicionara nuestra historia. «Me alegro de verte, Nora». La morena, su nueva esposa, supe después, sonrió cálidamente y extendió la mano. «Soy Elizabeth». Mauro nunca menciona conocer a alguien de la oficina central. ¡Qué mundo tan pequeño! Balbuceé algo apropiado, me excusé y pasé los siguientes 20 minutos encerrada en un cubículo del baño, hiperventilando. Mauro era ahora el jefe de mi jefe. Mauro estaba felizmente casado de nuevo. Mauro se veía mejor que nunca, mientras que yo seguía soltera, seguía luchando, seguía atascada. En los meses siguientes, me vi obligada a observar desde la periferia cómo Mauro prosperaba. Su nueva esposa era adorada universalmente en los eventos de la empresa. Compraron una casa en el vecindario más bonito. Él recibió otro ascenso que requería que yo ocasionalmente reportara directamente a él, siempre profesional, siempre distante, como si nunca hubiéramos compartido una vida. Eventualmente, no pude soportarlo más. Solicité un traslado a nuestra oficina de Seattle, lo más lejos posible dentro de la empresa. Mauro lo aprobó de inmediato. Por supuesto. Su correo final simplemente decía: «Solicitud concedida. Mis mejores deseos para tus futuros proyectos». Mientras empacaba mi apartamento por segunda vez en 2 años, encontré nuestro viejo álbum de bodas enterrado en una caja que nunca había desempacado por completo. Al hojearlo, apenas reconocía a la mujer sonriente de blanco. Parecía tan segura, tan inconsciente de lo completamente que destruiría su propia felicidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana: «Llámame cuando te instales en Seattle. Tal vez este nuevo comienzo es exactamente lo que necesitas». Un nuevo comienzo. Como si pudiera escapar de las consecuencias de mis actos. Como si Mauro no me hubiera mostrado exactamente cómo se supone que debe verse un nuevo comienzo, completo con crecimiento real y felicidad, no solo un cambio de escenario. La verdad que aún no podía admitir del todo, ni siquiera a mí misma, era que había tenido todo lo que necesitaba y lo había tirado por una fantasía que nunca existió. Mauro había seguido adelante y había encontrado una felicidad genuina. Theo nunca me había querido realmente. Y allí estaba yo, sola, a punto de empezar de nuevo en una ciudad donde no conocía a nadie, trabajando en la misma empresa donde todos sabían que mi exmarido prosperaba sin mí. A veces, por la noche, todavía me sorprendo preguntándome: ¿y si nunca hubiera hecho esa pregunta? ¿Y si me hubiera conformado con el buen hombre que me amaba? ¿Y si hubiera reconocido el valor de lo que tenía antes de ponerlo a prueba? Pero esas preguntas, como tantas otras, llegan demasiado tarde para importar ya. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.